abunde vas maya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana aikana de vas maya. Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Agua. Hoy la temática que nos atañe es la siguiente: el anticristo del final de los tiempos. Es un post que aún no ha sido colgado en la web, que lo haremos nada más que las circunstancias lo permitan, y que está muy relacionado con el fin de los tiempos, con la gran apostasía, con esa gran tribulación. Veamos qué nos dice. El anticristo del final de los tiempos es una referencia que tiene muy mala prensa, pero es tan necesaria como fue Judas para el apresamiento, juicio y asesinato del Maestro. Sí, para los ojos de las autoridades judías o romanas que lo sentenciaron, pudo ser un acto de justicia, pero para los ojos del Padre, de Abba, es el asesinato de un justo. El asesinato de la conciencia más elevada que ha pasado por esta morada del Padre. Un enviado, no olvidemos, cuyo reino no era de este mundo. Hice referencia a Judas porque, igual que la figura del anticristo, para este autor, para mi humilde ver, no son figuras tan necesarias para dar cumplimiento, digamos, al plan divino, a la voluntad del Padre. No. El mensaje de Jesús se pudo transmitir sin la falta de un Judas. Lo pudieron haber apresado y sentenciado sin falta de un Judas. Pero Judas, como el anticristo también, representan algo más. Representan la libertad que somos, que cada conciencia es. Justamente el anticristo, que es lo que nos atañe hoy en este programa, viene siendo una figura no tanto para los tiempos, como suele pasar en muchísimos relatos del Maestro, para sus coetáneos, sino para los llamados a vivir esa segunda venida, para recalcarles, decir, recordarles que son libertad pura, que pueden elegir y no hay excusas ahora. Ahora no hay la posibilidad, de decir yo no lo sabía, yo no conocía. Vuelvo y repito, quien va a comprar el boleto para la otra estadía, por decirlo de alguna manera humanamente entendible y medio cómica, no necesariamente tienen que haber nacido dentro del seno cristiano, ni siquiera tienen que haber conocido de la figura del Maestro de su mensaje. No. Si en su corazón, en su actuar, en su encarnación han obrado acorde al amor y el perdón, que es lo que predica el Maestro, ya están ahí, ya han comprado el boleto, se lo han dado, hasta le han dado vuelto. ¿No? Bien, sigamos. Ahora bien, el anticristo propiamente aparece en 2 epístolas de Juan, que, no olvidemos, a su nombre también se le atribuye el Apocalipsis, aunque entre los estudiosos de hoy en día entienden que hay al menos 2 o 3 autores que se apropian del nombre del más joven de los seguidores del Maestro para firmar las obras atribuidas al apóstol. Pero los datos históricos y paleográficos carecen de importancia, con todo el respeto del mundo hacia sus estudiosos,
a la hora de entender qué es o quién es el anticristo para el maestro o cómo se presentará en el final de los tiempos. El maestro vivió y vive en el corazón humano más allá de lo que nos puedan decir de él las huellas humanas rastreadas por doctas mentes. A Jesús no se le encuentra estudiándolo, sino amándolo y, sobre todo, siguiendo su ejemplo de amor hacia el Padre. Dios, Abba, el Padre de Jesús, no olvidemos, es amor. El anticristo propiamente aparece en 2 cartas de Juan, literalmente con el nombre de anticristo, ¿no? Es decir, con ese concepto. Sin embargo, ha proliferado muchísimo. ¿Cuándo? Pues en estos últimos tiempos. ¿Y gracias a qué? Pues justamente gracias a la literatura y sobre todo a la imagen. Hollywood, grandes series que reflejan justamente a ese personaje que sí está muy relacionado con el Apocalipsis del mismo Juan, aunque, como digo, los estudiosos no se ponen de acuerdo si el Apocalipsis realmente también es el autor de las 2 cartas de Juan, ¿no? Independientemente, Jesús no hace referencia al anticristo, hace referencia simple y llanamente, el maestro, a que mucha gente vendrá en su nombre. Es decir, vendrán predicando la verdad y la vida. Pero recordemos, como decía y dice el maestro, el camino hacia la verdad y la vida, hacia el Padre, hacia el conocimiento del Padre, viene de la mano del Maestro de Maestros, viene de la mano de Jesús, cuyo reino, no me canso de repetirlo, no es de este mundo, y a quien el Padre le ha dado la potestad sobre estas conciencias humanas. ¿En qué sentido? No para doblegarlas, ojo, no para dominarlas, sino para liberarlas, para darles el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Del camino hacia el Padre, del camino hacia otras conciencias, del camino hacia el conocimiento de la realidad, de eso que humanamente llamamos realidad. Esa creación, recreación y transformación de la realidad. El salto de la conciencia ha sido tremendo, ¿no? Muy lento, pero no tiene nada que ver los hijos de los hombres de estos últimos tiempos con los hijos de los hombres del comienzo de esta última humanidad. Bien, no podemos dejar pasar por alto que al Padre, al camino de Jesús, no se puede llegar obligado. Esa es la esencia, una de las esencias, uno de los núcleos del mensaje de Jesús. Jesús nunca impone, jamás, no podría imponer, porque es una conciencia prístina donde su libertad está en estado puro. Ya no está contaminada, por decirlo de alguna manera, con esa misma libertad que es. La libertad es un arma de doble filo. Esa capacidad de crear que tiene toda conciencia es un arma de doble filo. Cuando te alejas de realmente el amor, la fuente que te ha creado, lo puedes hacer y tienes libertad de hacerlo. Pero la sensación de encarnar, de vivir desde esa atalaya es muy negativa. Frente al dolor, el sufrimiento, la muerte, solo el amor y el perdón tienen antídoto. No hay otro antídoto posible. Es la conciencia, el antídoto natural a cualquier tipo de creencias que una conciencia determinada en un periodo determinado pueda obtener o pueda asumir, ¿no? Y confundir, ¿no? Ya veremos más adelante justamente que uno de los grandes problemas es la confusión entre
las creencias y la conciencia. Sigamos. ¿Quién es el anticristo para el maestro? El maestro vino, como no me canso de repetirlo, a señalar tiempos y caminos hacia la casa del Padre. No vino a hablar propiamente al pueblo judío, un pueblo peculiarmente contactado y del que hablaremos en alguna otra ocasión, ni a futuros seguidores que usarían su nombre y la tergiversación de su mensaje para crear un poder terrenal tan vil como el poder de aquellos que le crucificaron. El maestro vino a hablar a la conciencia humana, no a las creencias humanas. Vino a señalar que los tiempos del mal, con mayúscula, estaban llegando a su fin porque el reino de Dios, que habita en cada conciencia humana o cósmica, necesitaba ya una morada limpia, pura, para desarrollarse plenamente. Los tiempos del cambio, del salto de conciencia, estaban y están a las puertas. Durante este último periplo humano, durante esta última humanidad, se ha brindado conocimientos paulatinos al ser humano, a la conciencia humana, para ir labrándose camino hacia la idea del sí mismo, de esa conciencia prístina que tiene su origen en la conciencia suprema, en el Padre mismo, en Abba. Sin embargo, el ser humano ha hecho mal uso de la libertad y, como tal, se han organizado en formas insanas que impiden el desarrollo pleno de su conciencia. Siempre habrá pobre entre vosotros, decía el Maestro, hasta el final de este tiempo, porque el mal habitará esta morada del Padre hasta mi regreso. Todos están llamados al banquete, a revivir en esta nueva tierra bajo el sol de los nuevos tiempos, pero son muy pocos los que entrarán en ella y los hombres que volverán a ella. Lo suelo repetir muy a menudo, porque bajo el criterio de este humilde mensajero es vital comprenderlo. Los infiernos como tal, olvídenlo. No existen, no entran, no cabe, ni siquiera humanamente es entendible un castigo eterno, ¿no? Por una falta cometida, o por 1000, ¿no? Lo que sí existe es que son moradas propiamente donde las conciencias que en ellas se desarrollan tienen que estar bien, alejadas ya del mal. El mal lo podrán encontrar en otras partes, pero ya en su casa, en su morada, ya tienen que estar limpia. De ahí que tras esta limpieza, esta segunda venida del Maestro, tras esta purificación, esta morada, esta tierra ya ha pasado, digamos, a otra etapa, ¿no? Y las almas que, bueno, no han logrado aprender, tienen que ir aprendiendo vida tras vida en otros lugares, es en otros lugares, en otras moradas. Y será el llanto y el crujir de dientes, porque es que hasta que no aprendas, no pasas de nivel, por decirlo de alguna manera humanamente entendible. Y seguirás viviendo infiernos, pero en otras moradas. Con los tuyos, con las conciencias humanas, con otras conciencias, en otras circunstancias, en otras vivencias. Acuérdense que las conciencias son infinitas posibilidades de ser, de crear realidades. Y hay para todos los gustos. Pero cuando una morada del Padre es purificada, ya le ha tocado. Hasta que, todo el mundo sabe, la Tierra, cualquier planeta, cualquier orbe, tiene su fecha de caducidad que está ligada, obviamente, a su estrella. Pero vienen otros mundos, vienen otras estrellas, vienen otras moradas. Sigamos. El Maestro, cuando habló de la llegada de esos tiempos en los que Él volvería, no habló de un anticristo en el final de los tiempos, ni de bestias, sino de señales que anunciarían que estaría a las puertas. Señales, como he dicho,
que nada tienen que ver propiamente con cataclismos naturales o barbaries humanas, aunque estarían presentes como el pan nuestro de cada día, sino con el mismo lenguaje con el que él anunciaba esos tiempos. Él no llegaría cuando el ruido del mal llegase a cada rincón de este hermoso planeta, sino cuando cada conciencia humana pudiera ver su llegada con sus propios ojos. Esos tiempos, como he dicho, y es la misión de este humilde autor anunciar, están llegando hoy de la mano de Google y los grandes tecnológicos. Parece mentira, pero los tiempos del salto tecnológico también serán los tiempos de un nuevo sol para esta humanidad. El mal, sin duda, intentará reducir todo a cenizas, como acostumbra desde que se apoderó del hombre e hizo convertir a las ideologías humanas en sus propios dioses y demonios. Pero el maestro y las conciencias cósmicas que acompañan al maestro impedirán tal monstruosidad acortando aquellos días. Es la esencia y el núcleo de este canal, es la razón por la cual este humilde autor, este humilde mensajero creó este espacio para dar a conocer a todos aquellos que tengan a bien escuchar, dar a conocer que las señales a las que se refiere el maestro no son propiamente aquellas que señalan grandes cataclismos, hambrunas, guerras. Esas han habido a lo largo de todo el periplo histórico, sino que las señales propiamente es las que refleja su propio discurso, su propio anuncio. Esa contraposición, no me canso de repetir lo que hace entre el verbo escuchar y ver. Nos han preguntado cómo el salto tecnológico de los últimos 50, 100 años, para no ir más atrás, ¿a dónde hemos llegado? La tecnología que llevó el hombre a la luna lo tiene hoy en día cualquier mecanismo de estos, cualquier teléfono de estos, cualquier androide de estos, ¿no? Creen que es casualidad, crees que bueno, que el hombre se le está iluminando la mente, es el capital el que está inyectando dinero, es que no, hay una motivación más allá. Realmente los tiempos se están acortando, es necesario que el mensaje llegue a todo el orbe, y prácticamente poco faltará para que en el rincón más oscuro, más inhóspito del planeta, hay alguien con un celular viendo lo que pasa en Nueva York, en Moscú, en Madrid, sí, en Caracas, en la Luna, si hace falta, ¿no? Bueno, esas son las señales, no propiamente, como dice el maestro, lo crudo, ¿no? Lo que la gente muchas veces quiere ver, ¿no? Cataclismos, maremotos, no. Además, vuelvo y repito, al maestro nunca le importó, ni le importa tanto el cómo, sino lo que viene después, y sobre todo también que el aprendizaje de esa conciencia. Las conciencias tienen que interiorizar que son eternas. El que cree en mí, decía y dirá siempre el maestro, tiene vida eterna, porque su conciencia se habrá abierto, sabrá de dónde viene y hacia dónde va. Ya su mecanismo de cotidianidad será distinto. Las conciencias también evolucionan a todos los niveles, igual que las formas de vida, a todos los niveles. Pero llegado un momento, ya las conciencias, cuando están, digamos, en terrenos, por hablar de una manera humanamente entendible, aptos para desarrollar lo que realmente son, que son amor puro, porque somos creados a través del amor.
bueno, pues se dedican a otros quehaceres. El ser humano está llamado a eso. El ser humano está llamado a ser una conciencia que ayudará en su momento a otras conciencias que andan por otros lindes. Estarán igual o peor de lo que estamos nosotros o de lo que ha estado el ser humano durante esta última humanidad. No podemos olvidar que el mal con mayúscula va a intentar crear condiciones dantescas. Y esto no es ser catastrofista. Esto es intentar poner lo que está por venir. Aquí no se trata de flagelarse, ni de salir corriendo, ni de huir a una montaña, en mi humilde ver, sino realmente viajar hacia adentro, rescatar cada uno esa conciencia que es, esa conciencia que se reconoce en el hermano, en todo hermano, en las condiciones en que esté. Siempre digo, no se pueden juzgar las conciencias, las conciencias se reconocen, y las creencias, que son las grandes culpables de los 1001 escenarios dantescos que el hombre ha podido construir, mueren con el ego, mueren con el cuerpo. Pero no podemos confundir las creencias con las conciencias. Ya lo dije, siempre lo repito. Pero cuando el maestro en la cruz da la última lección, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, lo que te están diciendo, señores, es que esta gente no ha despertado aún, sigue en el cúmulo de sus creencias, no saben quiénes son, no saben el poder que tienen dentro de él, o sea, de ellos. Porque el reino de Dios habita dentro de cada conciencia, porque somos parte de. Por eso, la característica de las conciencias es su capacidad creadora. Cuando Jesús, cuando el Maestro hace los milagros o dice, podrían hacer lo mismo que yo, no está, no sé, jugando a la oca. Simplemente Él sabe de dónde viene ese poder. Está dentro de cada ser humano, de cada conciencia. Ese poder está adormitado, está latente, simple y llanamente porque el mal ha puesto delante un muro de creencias que impide ver a ese ser humano, a esa conciencia humana, más allá. El Maestro ayuda, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, no tanto a derrumbar el muro, no a destruirlo, sino a escalarlo, para que puedas ver más allá. Porque las conciencias, llegado a un nivel, son incapaces de violentar la vida, ninguna forma de vida, porque todas pertenecen a la misma unidad de la conciencia suprema. Entonces, la vida, por muy bestia que se comporte, se respeta. Sigamos. ¿Qué significa el anticristo del final de los tiempos? El anticristo del final de los tiempos es la agonía del mal, con mayúscula, y todo su poder. Intentará arrasar cuanta conciencia pueda antes de su derrota final, con la llegada del Maestro y las conciencias cósmicas que lo acompañarán en su regreso para instaurar el reino de Dios en esta majestuosa morada del Padre. ¿Cómo arrasará? ¿Qué artimañas usará el mal en esta última batalla? Las que siempre usó: el miedo. El mal, el anticristo del final de los tiempos, sembrará el miedo a su paso, un miedo que atemorizará aún más el corazón de las conciencias humanas. ¿Miedo a qué? Miedo al otro, miedo a la luz que te dice que tú eres mucho más que las creencias que han sembrado todo tipo de anticristos a lo largo de la historia humana. Que tú eres parte de esa conciencia suprema y que como tal estás destinado a vivir en plenitud
y no esclavizado a nada ni a nadie. Eres un ser creador, destinado a crear realidades y no a destruir vidas en nombre de dioses o de un puñado de creencias. El ser humano ha sido guiado por el mal a través de insertar en ellos un sinfín de creencias que han sido subidas al altar de verdades absolutas. El mal ha cegado la mente de los hombres a través de verdades a las que les es imposible acceder a través de las creencias, pues son del ámbito de la conciencia. Pero ¿cómo? ¿Quién sembrará esos miedos? ¿Qué nombre tendrá el anticristo del final de los tiempos? Veamos. Es importante comprender que los conceptos como el de verdad ha sido tergiversado y manipulado a lo largo de la historia. El mal se ha apropiado de ese concepto. ¿A través de qué? Pues a través de las creencias, que se han insertado en los seres humanos, en las conciencias humanas, a través de mil miedos de todo tipo. Desde la creación de infiernos, a cual más horrible, a la creencia de los complejos de superioridad. Yo soy mejor que tú, mi Dios es mejor, yo soy más fuerte que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Falacias. Falacias. Las conciencias no se cuantifican. Las conciencias, cuando encarnan, ya lo he dicho en varias ocasiones, encarnan para experimentar su ser. Esa libertad que somos, esos seres creadores que somos, aquí o en cualquier lugar del infinito universo. El miedo esclaviza la libertad que somos. Y eso ha sido usado por muchísimos seres humanos a través de la historia de esta última humanidad. Simple y llanamente para doblegar, explotar. Pero esos tiempos, vuelvo y repito, es lo que el maestro vino a anunciar que estaban ya terminando. Y ahí estamos. O sea, que nadie se llame a engaño. Y si siguen queriendo poner fechas, olvídense de fechas. Ya he dicho en otro post que la gran tribulación ya comienza prácticamente, en la práctica, con la primera encarnación del Maestro. Se ha dilatado en el tiempo para dar nuevas oportunidades, entre comillas, a todas esas almas, pues que bueno, que siguen siendo engañadas por ese mal absoluto, ¿no? Del que hablaremos ahora un poco más adelante. Veamos. Comencemos bien. El mal con mayúscula no tiene nombre humano, sino que ha usado a los hombres e instituciones humanas para dejarse sentir. Pero para el propósito de este artículo necesitamos indagar en esos nombres humanos que han clonado a la perfección la esencia del mal. Nerón, Calígula, Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, Gaddafi. Las religiones monoteístas del desierto y sus instituciones como la Inquisición o la Yihad son parte de este engendro del mal. Los estados modernos y sus instituciones económicas cada vez más inhumanas, si es que alguna vez fueron humanas, y esclavistas, son parte del engendro del mal. Pues sí, señores, pero el mal con nombre propio no se limita a lo más visible, a los nombres que la historia de los vencedores va clamando en nombre de su propia supremacía y sus propios intereses, sino que el mal impregna, y aquí radica todo su poder, las estructuras mentales de todos aquellos que no han podido acceder a su conciencia y se han quedado en el nivel de sus creencias. Sí, el mal es el primer manipulador de la historia humana y ha usurpado la conciencia humana en nombre de las creencias. Hace creer a los hombres que ellos son fruto de sus creencias y no sus conciencias. Desde esta perspectiva,
Tan anticristo ha sido Adolf Hitler como el carnicero de Wola, el general Heinz Reinhardt, disculpe la pronunciación, que comandó la represión en el distrito Wola, en lo que se conoce como el alzamiento de Varsovia, o como cualquiera de esos soldados de a pie que fusilaron sin miramientos, cumpliendo órdenes, a tantas almas humanas, no sin antes, en tantos casos, violar a tantas mujeres o degradar la dignidad humana con cualquier gesto de supremacía bestial. No hubo miramientos ni siquiera con los infantes. ¿Acaso necesitamos nombres propios? ¿Acaso no podemos reconocer que el mal es el alejamiento de la conciencia de sus propios orígenes, de Dios mismo? Sí, uno de los problemas ha sido convertir a Dios mismo, a la conciencia suprema, en una simple creencia, que, a su vez, se endiosó como verdad absoluta. Las religiones, tal y como se conocen y entienden hoy en día, tienen mucho que decir de este mal engendrado entre los hombres. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, vino en su primera encarnación humana a recordar que los tiempos del mal estaban llegando a su fin entre los hijos de los hombres y que, tras su segunda venida, sería erradicado de este hermoso planeta. La conciencia humana se abrirá a las estrellas y al conocimiento como fuente de creación, disfrute y placer. El anticristo, ese concepto entendido como el mal absoluto, que intentará hasta el último minuto luchar para seguir imperando en esta morada del Padre, ha usado el mundo de las creencias como la forma de clonar ese mal, en base a unas estructuras piramidales, para evitar muy astutamente, para evitar la responsabilidad que toda conciencia es por ser libertad pura. En una estructura piramidal, jerárquica, se evade la responsabilidad. No, me lo dijo el jefe, me lo dijo el general, me lo dijo el presidente, me lo dijo mi padre. No. El Maestro y Maestro vino a enseñar, a decirnos que todos, absolutamente todos, somos hermanos. Ni mejores ni peores, hermanos, simple y llanamente. Esa estructura jerárquica es lo que ha permitido y lo que sigue permitiendo que el ser humano, la conciencia humana, no pueda encontrar esa responsabilidad que es. Siempre tendrá la excusa de evadir su responsabilidad, alegando que recibió órdenes, se lo dijeron, fue la tradición, etcétera, etcétera. ¿No? Así todo, vuelvo y repito, bajo el criterio de este humilde autor, el mal es clonado en este planeta. De esto hablaremos cuando hagamos los programas justamente de por qué Jesús nace entre el seno del pueblo judío, ¿no? Pueblos contactados en la tierra han habido cantidad y siguen habiendo, ¿entiendes? Pero el por qué Jesús nace entre el pueblo judío tiene una motivación exacta, que está muy relacionada justamente con este mal que ha preñado la conciencia humana. Lo que han hecho los hijos de los hombres, lo que han hecho la conciencia humana, ha sido replicarlo magníficamente. Y parece que hasta les da gusto en muchos casos, ¿no? Siempre pongo el caso de Eichmann porque es uno de los casos que humanamente, en mi experiencia humana particular, he podido encontrar pues bastante llamativo, ¿no? R con R hasta la muerte,
sobre yo hice lo que creía oportuno, ¿sí? Estás invadido de tus creencias hasta el tuétano. No eres capaz de reconocer tu conciencia, no eres capaz de encontrar la voz de tu conciencia dentro de ese tumulto de creencias que tienes, que ya te han iniculado nada más antes de nacer, ya lo tenías, ya mucho antes de nacer. Ya cuando los padres tienen idea de tener un bebé, y aunque no tuviesen idea, ya están dele que dele, ¿no? Bueno, a mi hijo le pondré este nombre, le pondré aquello, le llevaré al fútbol, lo haré esto, lo haré a esto. ¿A dónde vamos? Primero enséñale a ser humano, que respete la vida de todo ser humano. Y después que cada uno disfrute sus creencias, ¿no? Pero justamente la forma que tuvo el ser humano de organizarse socialmente ya viene, como digo, siempre vino mal de fábrica. Vino en base a un ego, a un yo, donde la conciencia se ocultó a través de muchísimas creencias y muchísimos intereses, obviamente particulares, de unas creencias sobre otras. Bien. El anticristo va a usar todo tipo de artimañas para causar más dolor entre los seres humanos. La tendencia será a una mayor confusión, a un mayor sálvese quien pueda. Los escenarios son dantescos, siempre repito, y por favor entiendan bien lo que este humilde autor, este humilde mensajero quiere decir. Esto no es para asustar a nadie, simple y llanamente son momentos que tienen que pasar, ¿no? Lo más importante es, en estos momentos, creo que he hecho algún programa sobre ello, ese viaje hacia adentro, ese volver a rescatar la conciencia que uno es, como ayudando lo más que pueda a sus hermanos en su circunstancia particular cada uno. Oportunidades van a tener para regalar, en los gestos más mínimos, en los más mínimos. Nazareno, el maestro, siempre lo recuerda. Si el ser humano fuese capaz de reconocer en aquel ser, que muchísimas veces hasta no solamente le causa repugnancia en el sentido de cómo piensa o su realidad, sino a lo mejor hasta él mismo, su físico, ¿no? Si reconociera en ese ser a su otro yo, una versión distinta de su misma conciencia, otro gallo cantaría. Pero somos incapaces, las conciencias cuando aún están inmaduras, no son capaces de reconocerse en el otro. Si me apuran un poco, aún más allá, en todo. En un árbol, en una hoja, en una serpiente, en un camaleón, en tu perro. Mucha gente ama más al perro que a cualquier conciencia humana. Bueno, cuando eso ocurre, que ocurre con muchísima facilidad entre los seres humanos, quieren más a su mascota que a cualquier hijo de vecino, realmente se han refugiado aún más en ese mundo de sus creencias, no en el mundo de las conciencias. Esto no significa que a los canes no haya que amarlos, hay que amarles, jugar con ellos y demás, que son unos seres encantadores, como muchas otras formas de vida que tienen su razón de ser en este mundo. Pero bueno, esto es otro cantar, ¿no? El mal, vuelvo y repito, va a actuar a través de tantas instituciones humanas, a través de tantos líderes humanos, de muy malas maneras para el común de las personas, por causa de esa jerarquía, de esa sociedad jerárquica, ¿no? Donde alguien dice dispara
y hay un poco de seres que ingenuamente, torpemente, inconscientemente siguen la orden y disparan y se aprovechan, ¿no?, de esa parte bestial, de esa parte monstruosa que todo ser, como libertad que es, tiene en sí mismo. Sigamos. El anticristo del siglo XXI. Las economías fallidas de todo tipo, desde el socialismo al estilo chino del señor Xi Jinping, pasando por las maltratadas y coloniales economías europeas, aquejadas de un delirio de grandeza, como cualquier otra economía que esté padeciendo y que se le antoje, junto a pandemias de todo tipo, donde COVID-19 es un preludio inocente, y fenómenos naturales de intensidad bíblica, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, alentarán ese mal con mayúscula, que hará crecer aún más ese mundo de creencias fallidas. En estos albores del siglo XXI, el mal ha sembrado en las conciencias humanas, aún con más intensidad, la idea de que la solución a sus problemas está en manos de esos líderes y las creencias que los sostienen. Cada cual en su terruño, que hay para todo. Líderes que se creen semidioses, intocables, y creencias fallidas de todo tipo que parecen ocultar hasta su misma desaparición la conciencia que sostiene la vida. El anticristo del siglo XXI está en cada esquina, está en cada conciencia que ha olvidado el amor que es y que defenderá hasta la muerte las creencias que le habrán inoculado como su razón de ser. El hombre tendrá miedo a salir de la zona de confort de sus creencias fallidas porque estará ciego a su propia condición de ser divino que es. El maestro de maestros, Jesús de Nazaret, el enviado del Padre, acortará esos días del mal, pues no solo esta morada está llamada a ser un lugar abierto a las estrellas, sino que muchas conciencias deben ser salvadas del horror de esos días, para recomenzar en esta nueva tierra llamadas dar gloria a la luz del Padre. El anticristo de este final de los tiempos tiene muchos nombres, pero si hay que buscarle un nombre común, es el de inconsciencia. Es la que está reinando en estos predios humanos y la que el mal sembrará a destajo. Esa inconsciencia que lleva ¿a qué? A una gran indiferencia hacia el otro. Vuelvo y repito, esto no es una generalización, no todo el mundo, no. Hay muchísima gente hoy en día, en el momento que estamos grabando este programa, muchísimos seres humanos y muchísimas conciencias cósmicas que han venido a ayudar, que están haciendo todo lo humanamente posible para despertar, para advertir, para sacar de encima esa visión que es un espejismo, que está sembrada por creencias fallidas de todo tipo, cuya única misión es hacer que el hombre se hunda más y más en ese fango del mal que le impide salir. El miedo se siembra y se recogen comportamientos, se recogen actitudes, que es justamente de lo que se aprovechan todas las estructuras hoy en día de poder, sean políticas, religiosas o de cualquier otro índole. Es la amenaza. Es justamente uno de los comportamientos en el anticristo, ya entendido como concepto. Es yo amenazo porque yo tengo el poder de... Lo podrán intentar camuflar con 50.000 buenas palabras. Como decía el maestro, muchos vendrán en mi nombre. Dirán, yo soy el camino, yo soy la verdad.
el único camino es el maestro de maestros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo decía por gusto, ni mucho menos por vanidad alguna, sino simple y llanamente porque él está consciente de su misión como enviado. Él está consciente de los tiempos por venir. Acuérdense que el tiempo humano no tiene nada que ver con el tiempo cósmico, ni mucho menos con el tiempo en la conciencia, que no existe como tal. El tiempo dentro de la conciencia no existe. El anticristo ha tenido muy mala prensa y está muy en boga simple y llanamente porque a cualquier hijo de vecino que tenga 2 dedos más o menos de visión para ver lo que le rodea, la incomodidad la palpa, con sus vidas, con sus sociedades, con sus estructuras de poder. Bien, el anticristo, digo, tiene muy mala prensa, entre otras cosas, también gracias a, pues, todo ese cúmulo imaginativo que se usa a través del cine, de la literatura. Pero no es menos cierto que el mal, como tal, está ahí, delante de las puertas, ha estado ahí todo el tiempo. Muchas veces suena a chino, al cuento de ficción, la vuelta del maestro. Los detractores ya lo toman como una fábula, y aquellos defensores dentro de las corrientes cristianas que defienden la segunda venida, muchas veces estos detractores los tildan de fanáticos, pero muchas veces que ellos lo son fanáticos. No, tienen la fe del carbonero. La Iglesia, el santo poder de la Iglesia ha dicho que esto es así y es así. No, señores, vuelvo y repito, para entrar en la mente, en el pensamiento, en la obra, en el reino del Maestro, no se necesita mucho. Amar y perdonar, amar y perdonar, amar y perdonar. Y si es a aquellos que dicen ser tus enemigos, mucho mejor. Y si tienes que dar la vida por ello, la das. Porque esto es un camuflaje. Esto es una vida más. Lo que no puedes es perder tu conciencia, esa conciencia que es parte de la divinidad misma, por eso tienes el reino de Dios dentro de ti. No puedes perder esa conciencia por un mundo, por una fachada. El mal, no lo olvidemos, existe. Pero el bien siempre vence. Y a esta morada del Padre pues le quedan 4 telediarios, como quien dice, ¿no? Vuelvo y repito, no es intención de este autor ni que le crea, ni que... no, simplemente mi misión es anunciar y decir 4 cosas, ¿no? Soy un buen oyente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy obediente, pero no por temor, sino por amor. Amor al Padre, amor al Maestro, ¿no? Simplemente, ¿no? No es para asustarse, porque realmente no es para asustarse, pero realmente sí tendrían que estar asustados aquellas conciencias que no son capaces aún de entrar en sí mismas, que no son capaces de reconocer que son mucho más que ese cúmulo de creencias que le hicieron creer que eran ya desde chiquitos, ¿no? A veces puede resultar muy complicado, ¿no? Ustedes pónganse en la piel. Vamos a agarrar un conflicto humano que tiene muchísimo tiempo. El conflicto entre palestinos e israelíes, entre árabes e israelíes. Ustedes se han puesto a pensar qué le pasa a una mente cuando está en el vientre de su madre y ya le empiezan a dar cantaleta de sus creencias, en uno o en otro bando, da igual, ¿no? Ustedes pueden pensar qué le pasa a ese niño cuando nace, cuando empieza a ir a
a la escuela y le llenan día a día, ¿no? Creencias de todo tipo. Ese es tu enemigo, llevan tantos milenios acorralándonos, intentando aniquilarnos. Aunque sean ciertas, ¿eh? Ese niño no tendrá la capacidad de discernir de adulto, más allá de sus creencias. Intentará ponerse en el lugar del otro, pero no podrá, porque no se lo enseñaron. Vuelvo y repito, no ha habido, esto no viene a cuento, esto no viene muy a cuento propiamente con el canal, pero es que es una realidad. No han enseñado al ser humano a desarrollar su conciencia. Esa conciencia que el maestro vino a mostrar. Señores, si quieren llegar así a su propia conciencia, amen y perdonen, nada más. Olvídense del resto, olvídense de los fariseos, saduceos, de los esenios, olvídense de todo, amen y perdonen. ¿Cuántas veces? Las que hagan falta. Nada más. Bueno, esos niños que van creciendo en esa creencia, ¿cómo después les sacas de ellas? Tienen que, bueno, una lucha infernal consigo mismo, con todo su entorno. Posiblemente muchos lo logren, obviamente, pero el conjunto seguirá encerrado CRQR. Da igual el color y el bando. Justamente el poder llegar a encontrar esa conciencia es desafiando, como dice el maestro, trascendiendo, como dice el maestro, todo ese mundo de creencias, ¿no? De esto hablaremos también en otros programas, ¿no? Ya hemos tocado algunos de estos temas, ¿no? De la trascendencia del maestro. Decíamos la semana pasada, el maestro ha sido el gran apóstata tanto dentro del judaísmo como en ese cristianismo que traicionó, mal interpretó, tergiversó sus mensajes, en esencia. Y vuelvo y repito, no hay que confundir una cosa con otra. Una cosa son la institución y otra cosa son los hombres de la institución. Dentro de los hombres de la institución han habido demonios de todo tipo y santos de todo tipo. Pero la institución como tal ha sido una forma de propagar esos demonios, también de propagar realmente el mensaje de todos esos que realmente llevan a Jesús dentro de sus corazones. Bien, espero que les haya agradado el programa. Si les ha dado alguna información extra que le pueda servir, asúmanlo. Recuerden, todos, absolutamente todos, tenemos formas distintas para llegar al Padre y para encontrar a Jesús. Todos. Uno de los grandes fallos de las ideologías, sean políticas o religiosas, es querer labrar un camino único. Este es el camino. No, no es así. Cada conciencia tiene su propia forma. Lo que hacemos, las conciencias, es aprender de todo aquello que nos rodea y tomamos lo que nos hace falta y lo que no lo menospreciamos. Simplemente no lo absorbimos, lo dejamos ahí. Porque puede que eso que a nosotros no nos sirve, a otros les haga falta. Es la cuerda, la mano que necesitamos. No se puede juzgar, no se puede imponer un camino. Bien, como digo siempre, pasen una muy feliz semana, lo mejor posible en estos tiempos de COVID. Estoy preparando otro extra relacionado justamente con la pandemia. Y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Eso es seguro. Y del anticristo, cuídense. Pero la mejor forma de cuidarse es buscando dentro de cada uno la conciencia que es. Esa conciencia que lo llevará al camino de Jesús, al camino del Padre. Es el mejor antídoto para cualquier tipo de anticristo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.